Amigos, queridas amigas, una vez más en esta mañana de día miércoles, una vez más estamos en este canal para compartir la Biblia sobre los proverbios de Salomón. Ustedes saben que en la Biblia tiene muchos libros, tiene 66 libros y tiene diferentes formas, diferentes autores, diferentes perspectivas de la vida. Y Proverbios es un libro cuyo significado también significan refranes, son frases cortas llenas de sabiduría. Se dice que el origen de estos proverbios fue cuando había mucha sabiduría escrita en varios tomos o varios pergaminos, pero alguien dijo, no, es mucho, necesitan resumir más. Y trajeron menos hojas, pero alguien dijo, no, es mucho más todavía, tienen que resumir más. Entonces, los proverbios son un resumen de toda una vida vivida en una sola frase. ¿Sí? Es decir, son como, alguien comparó también con vitaminas, son vitaminas para el alma, y por supuesto que los proverbios inspirados por Dios son sabiduría de primera mano y muy práctica, por cierto, para la vida diaria. Habíamos dicho que Proverbios es un libro que tiene 31 capítulos, casi para leer un capítulo por día. Al mes tiene 30, algunos meses tienen 31 días. Así que le animo a leer Proverbios cada día un capítulo. El primer día el capítulo 1, el segundo día el capítulo 2, en fin, etc. Hoy nos toca, entonces, hoy vamos a hablar, el título para el mensaje de esta mañana es Los contrastes de la vida. Los contrastes de la vida. Queridos televidentes, la vida está llena de contrastes. Es sí o sí. Si ahí está el bien, el mal, lo bueno, la justicia, la injusticia, la mentira, la verdad, la luz, las tinieblas, Dios, Satanás, el cielo, el infierno. En fin, siempre hay contrastes. Y en Proverbios usted va a encontrar la diferencia entre el que teme a Dios, entre el que no teme, el sabio, el impío, en fin, está llena de contrastes. Y el capítulo 10 de Proverbios sí nos enseña grandes verdades basados en estos principios. Así que le animo, vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Proverbios 10, versículo 1, dice así. Leamos entonces. Los proverbios de Salomón. La Biblia dice que Salomón era el hombre más sabio de todo, de ese tiempo, pero es muy probable también aún de muchas personas que vivieron en este tiempo. Así que Dios le dio a Salomón sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, para que escribiese. Él escribió alrededor de 1000 proverbios, también escribió cantares y otros pensamientos, refranes, en fin, que Dios le dio la capacidad de hacerlo. Así que dice, el primer proverbio que Salomón escribe en este capítulo 10 dice, el hijo sabio, escuche, esto es un refrán, no es un refrán popular, es un refrán que encontramos en la Biblia. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ven? Entonces aquí hay un contraste entre el hijo sabio y el hijo necio. Tenemos en la familia, queridos televidentes, en la familia, quienes siguen nuestro canal, a propósito, también estamos en YouTube. Hay un contraste entre el hijo sabio y el hijo necio. ¿Ven? Entonces, la sabiduría y la necedad. Aquí tenemos dos contrastes de la vida. Todos los seres humanos en este mundo están como que en dos grupos, de acuerdo a estos versículos. Hijos también, los hijos sabios y los hijos necios. Las hijas sabias, las hijas necias. Saben que
el buen hijo, el hijo sabio, en cualquier familia, siempre va a alegrar a los padres. Los padres se sienten, miren, cómo usted como padre de familia, si tiene usted hijos sabios que hacen las cosas correctamente, no se meten en problemas, no se meten en vicios, la sabiduría, habíamos dicho, que es aplicar los principios de Dios, los mandamientos de Dios, aplicarla en la vida práctica, en la vida diaria. A eso se llama sabiduría. Y está resumida la sabiduría en el temor de Dios. Si usted tiene hijos que temen a Dios, usted va a ser feliz. La alegría de un padre y de una madre. Y aún en la Biblia encontramos el caso de Esaú, por ejemplo. Esaú, sus padres, Isaac y Rebeca. Esaú se hizo renegar a sus padres. Dice que sus padres estaban muy tristes y que incluso eso les acelera a muchos padres hasta que se mueren. El estrés, la rabia, la tensión por los errores de sus hijos hace que sus padres se enfermen y muchos mueran también por causa de la necedad de sus hijos. Pero los hijos buenos alegran a sus padres. Ese es el primer proverbio. El hijo necio es tristeza de su madre. Generalmente las madres sufren más que quizá los papás. Las madres son más sentimentales y así que es tristeza de su madre. Y esto consuma. Por eso el dicho popular que dice: estoy enfermo por causa de mis hijos. Mis hijos me hacen renegar y estoy muy triste. Bueno, y eso se cumple. Ese proverbio dice, no olvidemos. Entonces, iremos memorizando. El hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio es alegría a su padre. Primer proverbio muy práctico, por cierto. Versículo 2, otro proverbio. Proverbios capítulo 10 estamos leyendo. Ahora el versículo 2 dice: los tesoros de maldad, escuche esto, los tesoros de maldad no serán de provecho, no serán de provecho. Más, ahí cuando dice más o pero o no obstante, son términos que en el libro de Proverbios usted va a encontrar. Por una parte, pero está el contraste de la otra parte, la otra cara. Por una parte está una cara de la moneda, pero por otro está la otra cara de la moneda. Siempre es así, queridos amigos. La vida, aunque si usted no está con Dios, entonces está con Satanás. Si usted está con Satanás, entonces no está con Dios. Y viceversa. Siempre hay contrastes en la vida. Si usted tiene un hijo bueno, quizás otros van a tener un hijo malo, en fin. Entonces dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Aquí está hablando de lo que es la injusticia. Primero, por una parte, la justicia, el buen obrar. La justicia, queridos amigos, en la Biblia nos habla de la honestidad, del trato honesto de un individuo hacia otro individuo. Eso se llama justicia. Si usted en este mundo es un ciudadano justo, honesto, un buen ciudadano, aún se va a librar de la muerte. Porque generalmente, pero dice, miren, los tesoros de maldad. Aquí está haciendo un contraste entre las personas que ganan, que amasan fortuna o que acumulan riquezas, tantas otras cosas en este mundo, pero de manera injusta, de manera, o sea, con maldad. Los tesoros de maldad tienen coimas, aceptan. Generalmente esto ocurre no solamente en las autoridades, en los del Estado, sino aún en instituciones menores o en lugares, aún en las familias, en las iglesias. Los tesoros de maldad nos hablan de adquirir bienes, pero de manera injusta. Aún hay gente profesional que se dedica, son muy lucrativos, podemos analizar y podemos tener muchos ejemplos
seguramente. Hay muchos obreros y muchas personas que acumulan riquezas. Y en esta época está en boga lo que es el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es muy frecuente en nuestro medio y también seguramente en otros países, donde muchas personas entran a un cierto cargo del Estado y empiezan a robar, y de la noche a la mañana se hacen, a eso llama la Biblia, tesoros de maldad. Acumulan y uno dice, pero ¿qué ha pasado? Si esta persona no tenía, pero hace un año atrás no tenía mucho y ni siquiera trabajando día y noche, ahora tiene unas propiedades y bueno, en fin. Entonces la Biblia dice, los tesoros de maldad no tienen provecho. En otras palabras, el Señor está diciendo, lo que se gana de manera injusta va a durar poco. Va a durar, así como vino también se irá. Es más, es muy probable que esa persona que ha ganado las cosas de manera injusta, la ley va a estar detrás de él. Y muchas veces son sancionados, castigados y muchos en la atención, y se ha visto eso, amigos queridos. Muchas autoridades policiales, en fin, en nuestra patria, en nuestro país, han habido que quizá durante un buen tiempo, porque el malvado, el injusto, el impío, durante un tiempo hace muchas injusticias. Y la Biblia dice, quizá en ese momento él piensa, dice, no me va a pasar nada, estoy burlando la justicia, nadie me está viendo, no pasa, en fin. Pero no, amigos, no. La Biblia dice, escuchen, no os engañéis. Es otro versículo muy profundo. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que los que están sembrando injusticia, quizá obteniendo tesoros de manera injusta, igual van a cosechar en algún momento, y si no ellos, quizás sus hijos. Entonces hay ese contraste en la vida, amigos. La pregunta es, ¿cómo usted y yo nos estamos ganando la vida? ¿De manera injusta, acumulando tesoros injustos, o practicamos la justicia? Entonces hay esa diferencia. Bien, versículo 3, Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Ahí está. Por una parte, una cara de la moneda es, Dios no va a dejar padecer hambre al justo. En la Biblia también justo se los llama a todos aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que de verdad han aceptado a Jesucristo en su corazón. Eso a ellos se les llama, a ellos y a ellas se les llama justos en la Biblia. Pero dice, más la iniquidad lanzará a los impíos. Por una parte están los justos, por otra parte están los impíos. ¿Ven? Entonces siempre Proverbios por eso el título es Los contrastes de la vida. Dos tipos de personas, dos actitudes. Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos, de sus hijas, no lo olviden. Y aún dice, cuando padecen necesidad, Dios, su Padre, por eso los cristianos tenemos que decir, Padre, gracias, Señor, gracias. Porque Dios siempre está al cuidado de nosotros. No va a dejar padecer hambre al justo. Pero lo contrario, la iniquidad, o sea, la maldad del impío, miren, la maldad del impío hace que esa persona, dice, la iniquidad lanzará a los impíos. Es decir, su maldad misma hace que, miren, este proverbio es muy profundo también. Dios cuida de los suyos, dice en Timoteo, segunda de Timoteo, que este es el sello de Dios, esta es la garantía. El Señor, miren, esto es muy profundo este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 2.
Ahí usted va a encontrar en el versículo 7, 8, está por ahí, no recuerdo exactamente. Dice, así dice. Este es el sello, el fundamento, este es el sello de Dios. ¿Qué dice? 2 puntos, dice. El Señor conoce a los que son suyos. Así dice el proverbio, el versículo. El Señor, o sea, Dios, conoce quiénes le pertenecen a Él, quiénes son sus hijos, sus hijas. Pero apártese, dice más abajo, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo. Mírenos, es muy tremendo. Por una parte, la parte de Dios, que Dios conoce a sus hijos. Por otra parte, la parte humana, los creyentes deben apartarse de las cosas malas. Entonces, Dios provee a sus hijos, no les deja padecer hambre. Pero la maldad de los impíos, o sea, de los que no pertenecen a Dios, les va a lanzar muchas veces a la miseria, muchas veces a la... Generalmente el pecado te lleva a la pobreza, amigos, como veremos los otros proverbios también. La maldad muchas veces lleva a la pobreza y muchas veces a la muerte y tantas otras desgracias en la vida. Bien, entonces ahí esa diferencia. Verso 4. Otro proverbio. Estamos leyendo Proverbios 10, capítulo 10, versículo 4 nos toca. Dice, la mano negligente, o sea, dice, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Aquí hace un contraste entre el negligente y el diligente, parecidos, hacen rima incluso. Los proverbios, es una de las características de los proverbios, que también hacen rima en varios de sus proverbios. Dice, está diciendo el Señor, los hombres que son diligentes y son trabajadores, trabajan, se preocupan en el trabajo, una cosa, en otro, en el área en que ellos están. Eso es la mano de los diligentes, son sabios, prudentes en el tema de los negocios, de esto, de aquello, siempre están en constante, no fácilmente se meten. Los diligentes, el hombre o la mujer diligentes, hacen las cosas de manera muy honesta, el tema de sus impuestos, esto, aquello, se cuidan de todo, no se meten nomás en cualquier problema con la ley, con ninguno. Ellos hacen las cosas, como se dice, de manera reglada y ahí está, los diligentes. La mano diligente, dice el versículo, la mano del enriquece. Aún pueden tener prosperidad no solo económica, sino prosperidad en las diferentes áreas de su vida, porque son diligentes. Por eso el hombre y la mujer diligentes generalmente prosperan. Pero el negligente empobrece. Aquel que dice, no, tengo tiempo todo el día, así que me echo aquí viendo una película, eso todo el día, y quizá no, aún dice, ¿saben qué dice el proverbio? Dice, aún dice, las goteras de los techos de los negligentes estarán, y muchos empiezan a gotear agua, y no tienen la voluntad de subir a su techo y arreglar siquiera el techo de donde está goteando agua. Miren, imagínense. Dice que el otro proverbio dice, el negligente tendrá un flojera de llevar la cuchara a su boca. Miren, esto es muy extremo todavía. Todo está listo en la mesa para comer, pero la flojera hace que tenga la pereza, que lleve la cuchara desde el plato hacia la boca. Miren, es una pobre, o sea, es una negligencia extrema. Así que, ¿qué estamos practicando nosotros? ¿La negligencia o la diligencia? ¿Ven? Dos contrastes de la vida. Sigamos. Versículo 5. Más abajo, el versículo 6, perdón. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Por una parte están los justos, pero dice, la violencia cubrirá la boca de los impíos. Los justos por una parte, los impíos por otra parte. Siempre es así. Entonces dice, en los justos generalmente hay bendición. Los que temen a Dios, hay bendición.
Pero, dice, los impíos habrá violencia, habrá mala, la violencia aún en la forma de hablar, insultos, malicias, sospechas, celos. La casa del impío o de la impía se llena de todo esto. Pero dice, en la casa de los justos habrá bendición. Y eso se puede ver aún en la historia cuando los judíos estaban en Egipto. Dios castigó. ¿Se acuerdan las 10 plagas de que el Señor castigó a los egipcios para liberar a su pueblo? Cuando Dios mandó esas plagas, saben que esas plagas no afectaron a los israelitas. No sé si usted sabía eso. Va a leer la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2, de 3, adelante. Ahí están relatados los. Cuando Dios mandó la oscuridad a los egipcios, en la casa de los israelitas había luz. ¿Sabía eso usted? Quizá no lo sabía. Está en la Biblia. Cuando Dios mandó la plaga de los granizos y todas las otras, las 10 plagas, en las propiedades de los judíos, de los israelitas, estaban todo normal, no había plagas. Entonces, Dios siempre hace esa diferencia. No porque Dios sea injusto, sino porque el que teme a Dios, el que es hijo de Dios, el que es hija de Dios, entonces está protegido por Dios, aún en las diferentes actividades diarias, en su trabajo, etc. Por eso dice, las bendiciones están sobre la cabeza del justo. Hay mayor posibilidad de que un hijo, una hija de Dios esté aún bendecido por Dios que el injusto que en su vida está llena de pecado, la maldad, tantas otras maldades que en la vida existen. Bien, más abajo. Versículo 10 ahora dice, estamos ya leyendo, Proverbios capítulo 10, ahora nos toca el versículo 11, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Miren, lo justo, los impíos, su manera de hablar. Los justos, dicen, serán manantial de vida. El habla, el lenguaje, ¿cómo es, querido amigo, amiga, querido hermano, hermana, cómo es su lenguaje de usted? ¿Cómo usted, cuando usted habla, qué habla? ¿Habla verdades? ¿Habla mentiras? ¿Habla obscenidades? ¿Hace chistes obscenos? ¿Cuál es su estilo en su forma de hablar? La Biblia está diciendo, ¿es manantial de vida de usted su lenguaje o habla engaño, habla muchas maldades, o habla violencias, cubrirá la boca de los justos? El lenguaje es muy importante. Los justos deben hablar cosas útiles, cosas que edifican. Los impíos generalmente hablan cosas negativas. Su lenguaje está lleno de muchas cosas, muchas maldades. Y hay ese contraste en la vida. ¿Cómo uno se expresa al hablar? ¿Habla cosas que edifican o habla cosas que destruyen? Ese es el otro proverbio. A ver, podemos ir seleccionando algunos proverbios. Aquí en el versículo de 16, la Biblia dice, escuchen, otro proverbio. La obra del justo es para vida. La obra del justo es para vida. El obrar con las manos, la conducta en la vida en sí. La obra del justo es para vida. Mas el fruto del impío es para pecado. ¿No? Aún en su obrar diario, su conducta diaria. Generalmente, los justos, si no lo son, pero deberían serlo, su obrar debe ser para la vida, valorar la vida que Dios nos da. Todas sus acciones, su conducta en sí, su comportamiento, deberá tener un objetivo, el de proclamar al Dios de la vida, al Dios del amor, al Señor que Dios dio la vida. Pero dice, el impío es para pecado. Sus obras diarias generalmente son para el pecado. Si ellos hacen algo, muchas veces tiene algo siempre por detrás. La conducta de los impíos
hombres, mujeres, niños, en fin, cuando hacen algo, como alguien dijo, algo está tramando. Si está haciendo algo es porque hay algo detrás de eso. Pero los justos deben tener siempre en mente que si lo están haciendo es porque están honrando al Dios de la vida, al Creador. Bien, dice ahora más abajo, versículo 27, ya estamos avanzando. Dice, el temor de Dios aumentará los días. Miren, el temor de Dios, por una parte, hace que las personas puedan tener, y el día de lunes habíamos hablado de la longevidad, de una vida bendecida, o sea, muchos años. El temor de Dios aumenta los días, más los años de los impíos serán acortados. La vida es una bendición y el vivir muchos años también es una bendición lleno de bendiciones. Pero, queridos televidentes, la impiedad, el pecado también muchas veces acorta la vida. Se oyen de muchas historias de personas que se han metido en muchos vicios, las drogas, las tareas ilícitas. Oí hace un tiempo de un caso de un muchacho, creo que les conté hace un tiempo atrás, un muchacho de quizá menos de 30 años que se metió en algo ilícito. Traía para vender unos negocios, pero de manera ilícita. Traía, creo que vehículos traía este muchacho con sus amigos, traía burlando la justicia, la policía. Y bueno, por mucho tiempo, por buenos años, le fue bien a este joven. Y bueno, dijo, no, nadie me está viendo. Y como que incluso dijo, no, Dios está, nada que ver, no, etcétera, ¿no? Entonces empezó a generar recursos, dinero. Pero la justicia, como se dice, aunque tarde llega. Y bueno, este joven estuvo en uno de esos viajes, la policía le encontró. Y bueno, él tuvo que huir en su vehículo a una velocidad muy acelerada y tuvo que burlar aparentemente y dijo, no, esta más voy a salir, ya he salido de muchos y esta más tengo que salir de este aprieto. Y empezó a la policía a perseguir, le dice ahí en la frontera, en fin, no sé en qué, por esos lugares, ¿no? Y empezó, pero ¿saben qué pasó? Que un accidente se volcó y murió este muchacho. Menos de 30 años, dejó en la orfandad a muchos, a sus hijos, su esposa, en fin. Fue muy triste. Imagínense los padres, al enterarse que su hijo joven, recién casado, parece, murió por sus tomas de decisiones. Así que el pecado, amigos queridos, generalmente limita la vida y muchos mueren a temprana edad por la maldad. Aún muchos se enferman quizá por algunos vicios, por transgredir las leyes de la vida, en fin. Y eso es verdad. El temor de Dios uno puede hacer que tenga incluso más tiempo de vida que aquella persona que no lo es. Y finalmente, ya dice, estamos ya finalizando, dice, versículo 30, el justo no será removido jamás. El justo, es un proverbio, no será removido jamás. ¿De qué está hablando esto? Este proverbio, perdón. Así que, y la otra cara de la moneda dice, los impíos no habitarán la tierra. Los impíos no habitarán la tierra. La permanencia, aún la durabilidad en el mundo aún en que vivimos. Por cierto, esto no está hablando del paraíso, no, algunos entienden eso, no. Los proverbios son sentencias, por eso proverbios son refranes, en general, son generalidades. Pueden haber excepciones, claro que sí, pueden haber, pero los proverbios son sentencias, básicamente, sí que si uno los practica, la durabilidad, la permanencia aún del justo a diferencia del impío. Muy bien, el día viernes vamos a seguir hablando otros proverbios para nuestra vida real, para nuestra vida cotidiana, queridos amigos. Muy bien, vamos a agradecer al Señor por su palabra leída en esta mañana. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, estamos
Una vez más, muy agradecidos por tu palabra, la Biblia. Estos proverbios, mi Dios, nos ayudan a entender que la vida está llena de contrastes. Ayúdanos, mi Señor, a ser sabios, sabias, para de esa forma, mi Dios, temerte a ti y de esa manera también recibir las muchas bendiciones que tú prometes. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amigos, que Dios les bendiga y nos veremos el día viernes, si el Señor lo permite. Hasta entonces.